En esta segunda clase vamos a cubrir algunos aspectos de la consejería pastoral y también unos puntos netamente teológicos, ¿sí? Estos aspectos de la consejería pastoral están basados en el libro de Collins y para ir un poquito rapidito en esta parte, ustedes lo pueden seguir, está en la página 13 de Collins. Habla de que las metas son cambiar actitudes, ¿sí? Acciones o valores. ¿No? Gran meta. Aprender habilidades como relacionarse adecuadamente con otros, comunicación, cómo estudiar, cómo orar, etcétera. También reconocer y expresar sentimientos, ansiedad, temor, soledad, ¿sí? Entender las causas de los problemas, ir a la raíz de los problemas, no solamente encarar lo superficial. Tomar responsabilidad por cambios de conductas y actitudes, así que se acerca mucho a lo que es persuadir en cuanto al libre albedrío de la persona, ¿no? A tomar decisiones. Eh, Reconocer pecado también, confesarlo, experimentar también el perdón de Dios, o sea, elementos que generalmente en una consejería terapéutica no se abordan. Ya mencioné las decisiones inteligentes, aceptar ayudas o estímulos, a veces dar ayudas a otros. Eh, Tomar acciones preventivas a temas futuros, ¿no? Y también aprender a ser discípulos de Jesucristo, no cosa menor. Ustedes dirán, bueno, pero pues eso lo aprendo en la iglesia. Digamos que parte de la consejería, una gran parte de la consejería es justamente esto, enseñar a la gente a caminar como un buen discípulo de Jesús, ¿no? Un buen aprendiz de Jesús. Y eso no es cosa menor en el aconsejar. Así que características del consejero puntualmente, salud psicológica, significa no tenga problemas, sino que los está trabajando en sus problemas, tiene un sentido de significado, le da fortaleza interna, ajusta a circunstancias que están fuera de control, es decir, sabe manejar sus propios problemas para poder ayudar a otro, por lo tanto tiene salud psicológica, interés genuino en la gente, y esto hay que enfatizarlo, interés genuino en la gente. Uno no puede realmente asegurar esto ni tampoco apostar de que las terapias clínicas o psicológicas o psiquiátricas haya un interés genuino. De hecho, en el contexto de este país hay más interés por las aseguranzas, y esto lo digo sin pelos en la lengua y sin problemas, que por las personas en particular. Uno experimenta esto cuando va a una clínica o cuando va a cualquier tipo de tratamiento, eh, eh, pero quizás difiera este acercamiento clínico en otros países, ¿no? Pero en el caso de la consejería pastoral, bíblica o espiritual, el interés tiene que ser genuino por la gente, ¿sí? Empatía, ¿sí? La habilidad de sentir con la persona, ¿sí? Ver el mundo como lo ve esa persona, tratar de estar en los zapatos de la persona. Calidez, no ser una persona distante, atento, dispuesto, alguien llegable. Tener autoconciencia de sus motivaciones, también de sus propias limitaciones, el consejero, ¿no? Aún de sus problemas personales con los cuales está lidiando todavía, es muy saludable esto. Y conciencia de los valores, ¿sí? Basado en convicciones y creencias. O sea, el consejero pastoral tiene valores claros, por lo tanto, va a guiar su consejería referente a eso, especialmente, bueno, en todos tipos de consejería, ¿no? Pero en cuanto a, por ejemplo, adulterio, ¿sí? Temas de maltrato, uno sabe cómo encarar esto basado en las convicciones, aborto, ¿no? Temas de identidad de género, ¿no? Estas cuestiones son cruciales para la consejería más que nada pastoral. Las otras ramas clínicas, terapéuticas, han tenido diferentes vertientes o más que nada diferentes ramificaciones, por decirlo así, ¿no? De lo que es la consejería. O sea, van por otro lado, puesto rápido. El consejero pastoral tiene que tener sus convicciones claras y basar su consejería en eso. Y también tolerancia a la ambigüedad, habilitar a vivir con incertidumbre, ser flexible, cosas que uno no las va a poder tener puestas en una fórmula, y esto va a ser muy, muy notorio para los que ya hacen consejería, saben que es así.
que hay puntos grises donde uno tiene que navegar ciertas eh, áreas de incertidumbre y ahí es necesaria la guía del Espíritu Santo, vamos a ver en un rato. Peligros para el consejero, adelantarse a sacar conclusiones. ¿Qué hay que hacer? Escuchar, más que hablar. Por eso hay dos oídos y una boca, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que prestar atención, si es necesario hay que tomar notas, si eso no intimida a la otra persona. A veces el tomar notas pone un ambiente de tensión y esto también hay que tenerlo presente, pero no sacar conclusiones de golpe. La persona te dice, bueno, lo que me sucedió es eso y muchas veces los líderes espirituales, sí, sí, lo que tienes que hacer, mira, te voy a decir, es algo muy apresurado llegar a conclusiones. Hay que saber escuchar y esto es un gran desafío para muchos líderes eclesiásticos, ¿sí? Y hay que adiestrar el oído. Muchos énfasis, o otro peligro es mucho énfasis en la confrontación. Sí, lo que has hecho es esto, estás en pecado, tienes que cambiar, tienes que ponerte las pilas, tienes que ser un mejor esposo, tienes que saber trabajar mejor. Bueno, toda esta cuestión de la confrontación que a veces se torna casi en una acusación, no trata con el problema necesariamente cuando es demasiado incisivo en ese área. Por lo tanto, también tiene que ir acompañado con enseñanza, con oración, con aliento, sí, alentar. Otro peligro, involucrarse demasiado emocionalmente. Si encontramos que la persona está llorando y está contando quizás un problema difícil o un error que cometió, pero lo cuenta con lágrimas en los ojos, quizás el consejero, en vez de estar neutral o sí empatizar en el sentimiento, porque quizás se larga a llorar y le dice, sí, tienes razón, yo haría lo mismo, ¿no? Con aquel sinvergüenza. Entonces uno se pone, eh, em, se involucra demasiado. Por eso no es aconsejable dar consejo, valga la redundancia, a miembros de familia y demás, porque se involucran las emociones. Así que la consejería hay que mantener una cierta coherencia en cuanto a los consejos y a las emociones. Cuidado, peligro con el sexo opuesto. Las consejerías a sexo opuesto pueden ser problemáticas. Una relación estrecha, pero con cuidado, ¿sí? Hay que tener establecer bien los límites en estos casos. Otro peligro, fallas en la confidencialidad. Son los 10 mandamientos de lo que no hay que hacer, ¿ok? Nunca hay que hablar de otras personas fuera de esa consejería. Esto tiene que ser ley en una consejería. Sé que lo saben mucho lo que están tomando esta clase, pero hay que refrescarlo cada día. Y otro peligro, más que nada en la vida del consejero, es el desbalance. Hay que mantener tiempo personal, familiar y devocional. Parte de eso son los ejercicios que vamos a hacer con el libro de Escacerro para nutrir ese área. Otros errores que pueden tener presentes también y hay que tener cuidado, el consejero quiere visitar en lugar de aconsejar, ¿sí? Crea un ambiente demasiado amigable que pierde el propósito, o lo opuesto, el consejero se convierte en un interrogador de la FBI. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cuándo? Muchas preguntas, ¿no? Otro error, el consejero es irrespetuoso, prejuicioso, tiende a etiquetar a la persona, usted es así, usted es esto, usted es lo otro, hay que tener esta sensibilidad antes de repartir etiquetas. O otro error, consejero parece distante, artificial, o el consejero está a la defensiva, ¿sí? Pensando que alguna de las cosas que está contando lo toma muy personal. ¿Sí? Bueno, tipos de consejería, consejería de apoyo, ¿sí? Consejería de confrontación. Está la confrontación en la consejería, pero no lo es todo el tiempo. Hay consejería educativa, hay consejería espiritual, hay consejería que sea en contextos de grupo. Hay consejería informal, claro que existe este tema de me voy a tomar un café, voy a tomarme algo, voy a dar una comidita, hablo distendido para romper el hielo, todo esto existe, pero pues hay que tener claro que uno está aconsejando a la persona, no buscando necesariamente una amistad. Consejería preventiva, muy importante, algo de lo que poco se hace es la parte preventiva, ¿sí? Y yo sugiero, la iglesia debería ser una comunidad más preventiva que correctiva. Si fuera más preventiva, se ahorraría muchas correcciones. Así que vamos a ver en este aspecto algunos temas teológicos. Por ejemplo, el concepto de una iglesia que ministra, ¿sí? Yo les haría un ejercicio. ¿Qué significa administración para ustedes? Esto lo hago en las clases en vivo y en directo, cara a cara.
¿Qué es ministrar? La idea de ministrar. ¿Qué tal si en vez de aconsejar decimos ministramos a la persona? ¿A qué nos referimos, no? ¿Qué textos bíblicos podemos utilizar? Bueno, entonces la idea de ministrar va más por este lado espiritual, el poder no solo compartir una enseñanza, que el consejero comparte una base teórica, un ejercicio conductual a su paciente o miembro de la iglesia, sino que en este caso le transmita con su vida y con la palabra de Dios valores que los esté viviendo el mismo consejero o los procure vivir. De esa manera, a través de oración, ¿sí? A través de consejo, a través de los dones espirituales, ¿por qué no? Y a través de una guía bíblica, pastoral, se logra que la persona asimile esos cambios, no solo los escuche. Ahora, también la psicología lo va a intentar que la persona asimile o el psiquiatra con otros presupuestos, ¿no? O presuposiciones, pero el consejero pastoral lo guía a partir de la palabra del Señor, la vida espiritual y el amor de Cristo. Entonces, no solo lo aconseja, sino también lo imparte espiritualmente, muchas veces en forma de oración con el miembro de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo es muy importante, y este es un factor teológico. El Paracletos es el consejero por excelencia. Es necesario que el consejero pastoral tenga una dependencia, una conexión con el Espíritu Santo. No lo hablo solo como, digamos, carismático pentecostal que puedo llegar a ser, sino también como teólogo. Creo que el Espíritu Santo es vital. Por algo Jesús dijo, les conviene que Él venga y yo me vaya, ¿no? Entonces, en la consejería, Él es quien guía toda verdad, quien convence del Espíritu Santo. Entonces, la obra de orientar o aconsejar es obra del Espíritu Santo. Así que, muy importante la neumatología del consejero. Si vamos a aspectos teológicos, el aspecto neumatológico es muy, muy importante. El Espíritu Santo proviene de los consejos. Él provee la dirección. Hay que dejarse guiar por el Espíritu, ¿no? Eh, el Espíritu Santo es quien regenera, quien santifica, ¿sí? Es quien obra dentro de la vida de la otra persona y también de la vida del consejero. Así que la obra es del Espíritu. Las metas es dar frutos del Espíritu Santo. Para eso aconsejamos. Así que la persona pueda crecer en los frutos del Espíritu Santo. Si crece en los frutos del Espíritu Santo, por lo tanto, sus relaciones van a funcionar mejor, su trato consigo mismo va a funcionar mejor y demás temas que son pertinentes a la consejería. Así que el Espíritu Santo, vital. Entonces yo sugiero acá un análisis y te sugiero que lo pienses también. ¿Cuál es el paradigma neumatológico de los frutos del Espíritu basado en Gálatas 5? ¿Cómo eso ayuda al aconsejado? Es decir, como consejero, ¿qué tanto yo motivo al aconsejado a que desarrolle este paradigma neumatológico de Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo? Por el otro lado, del lado del consejero, ¿cómo ayudan también los dones del Espíritu Santo? Fíjense la obra del Espíritu, ¿sí? Como una obra clave en la consejería. Y uno puede basar esto en 1 Corintios 12, Romanos 12, ¿sí? ¿Cuántos han visto, no, que con un consejo claro, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, ¿sí? Guiada por el Espíritu Santo, trae cambios en la vida de la persona, ¿no? Así que bueno, haga un análisis de los dones, interprete la función de los dones en el aconsejado para servir a los demás, al fin de cuentas, para eso son los dones, ¿no? Para servir a otros. Ahora, también hay otro aspecto teológico muy importante que es el problema del pecado. La imago Dei y Satanás son elementos que hay que tenerlos presentes, que son parte de la consejería pastoral. El pecado sí ha venido a desfigurar la imago Dei, la idolatría también, si ustedes pueden darle lectura, Génesis 3, Éxodo 20, ¿sí? Estos son temas que hoy a veces los perdemos de vista en la iglesia, ¿no? El proceso sutil de la serpiente en el tema del pecado y cómo eso sigue actuando hoy día en la vida de las personas, en nosotros, ¿no? Los procesos sutiles
que cuestionan esa imagen de Dios en la vida de las personas. Así que una buena teología de Imago Dei ayudaría mucho al consejero. Una buena teología de la idolatría que deforma la imagen de Dios, el Decálogo habla de eso, ¿sí? Por eso Dios es un Dios celoso, ¿no? Porque si la gente se postraba y adoraba otras imágenes, hay una competencia de imágenes, es un concepto teológico, la competencia de una imagen con la imagen de Dios, ¿no? La imagen del ídolo deforma la imagen de Dios e impone o implanta la imagen del ídolo sobre la persona. Por lo tanto, hay que tener una concepción teológica de lo que es la idolatría y también la restauración de la imagen de Dios. Somos recreados a la imagen de Cristo también, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumple Cristo? El rol redentor de la imagen de Dios. La idea del pecado universal también. Y las acusaciones del diablo, el factor de la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis. Así que todos estos son temas teológicos importantes a considerar a la hora de aconsejar para un consejero pastoral, bíblico y espiritual. Sí que van a ir de la mano de las demás terapias también, pero que nosotros tenemos que enfatizar esto, porque las demás herramientas que existen para aconsejar no necesariamente van a utilizar estos elementos que son elementos que debemos darle uso a nosotros. Nos vemos la semana próxima. No se olviden de responder el foro, leer la literatura. Ánimo a la clase número 3.